¿Cómo estás? Dios te bendiga. Acá Jas y quiero darte la bienvenida a la segunda temporada de nuestro podcast Con la mirada en Jesús. Espero y deseo, y es mi oración, que el Señor hable a tu vida a través de su palabra. Bienvenidos a todos. ¿Cómo estás? Qué bueno volver a encontrarnos. Un nuevo lunes, una nueva semana que está comenzando. Estoy muy contenta de poder compartir con ustedes. Ya estamos en el episodio 21 y estoy muy contenta, así que quiero disfrutar este tiempo junto a ustedes. Así que puse como título a este episodio, que es el 7º de la segunda temporada, La redención viene de parte de Dios, y te cuento que es el título de un sermón que preparé al inicio del año y que el Señor habló tremendamente a mi vida y luego también a la congregación donde lo pude compartir. Así que estoy muy contenta de poder compartir esta historia, que es una de las historias que más me marcó y que más hace énfasis en la sombra de lo que iba a venir, ¿no? Recordemos siempre que el Antiguo Testamento es la sombra de lo que iba a venir, y me encanta mucho que en Hebreos habla de mejores promesas, y eso es lo que nos brinda el nuevo pacto, ¿no? Así que hoy vamos a ver un poco de esto. Te comento que hoy estoy grabando desde mi pieza, así que posiblemente escuchen ruidos. Vivo al frente de las vías y al frente de la calle. Así que bueno, pero eso no va a impedir que podamos escuchar la palabra de Dios. Y hoy quiero hablarte de esta historia que fue real, una historia de una mujer usada por Dios para un propósito tremendo, y una historia que relata de la fidelidad de Dios y el poder que tiene la obediencia. Y este es el libro de Ruth. Vamos a encontrar acá una historia que expresa lo que iba a venir, como te contaba recién, en el Nuevo Testamento, una historia que nos revela la gracia y la misericordia de Dios, y también, por supuesto, que verdaderamente el Señor está obrando en un propósito eterno en nuestras vidas, porque vamos a ver que a lo largo de este libro, que tiene tan solo 4 capítulos, pero es una obra teológica maravillosa y tremenda, pero vamos a ver que aunque no se menciona mucho a Dios, el Señor está obrando a través de cada detalle para que este propósito se cumpla. Así que te quiero poner un poco en contexto de lo que estaba pasando y de quiénes son los 3 personajes principales de la historia, que va a ser Noemí, su nuera Ruth y Boaz, un pariente de Noemí, que va a ser muy importante en esta historia. Y nos ubicamos en Belén de Judá, en el tiempo de los jueces, cuando recordemos que Dios no deseaba que Israel tuviera jueces o reyes. Fue la petición de Israel, fue la petición del pueblo, y Dios lo concedió, pero eso no significaba que eso era la voluntad de Dios. Por ende, Israel se tuvo que atener a diferentes consecuencias, ¿no? Y dice que había hambre en la tierra de Belén de Judá, de donde eran Elimelec, su esposa Noemí, y sus 2 hijos, Kelión y Malón, que luego se van a mudar para Moab, tierra de enemigos de Israel, ¿no? A causa del hambre que había en Belén de Judá. Luego muere Elimelec, y más tarde, cuando sus 2 hijos contraen matrimonio, también fallecen los 2, lo que deja no solamente a Noemí sin recursos y sin salida, sino que también a sus 2 esposas y nueras de Noemí, que quedan básicamente en la ruina, y no tenían posibilidad de salir adelante en ese lugar, porque recordemos que en la época la mujer no tenía un lugar donde pudiese trabajar, donde pudiese sustentarse, no era lo mismo que ahora, ¿no? Y vemos que Noemí encuentra una salida en medio de esto. Ella escucha que Dios había bendecido a su pueblo, Belén de Judá, nuevamente. Entonces dice, bueno, ya no tengo nada que hacer acá en Moab, así que me voy a ir. Pero en el camino les dice a sus nueras, a Orfa y a Ruth, que se vuelvan a sus dioses y a las casas de sus padres, porque ella no podía sustentarlas, ni tampoco, aunque Dios obrase un milagro, pasaría mucho tiempo para que ella pudiese ayudarlas. Por ende les dice que se vuelvan. Primero Orfa dice que no, pero luego termina diciendo que sí. Pero Ruth le dice en el versículo 16 del capítulo 1, lo leemos: no me ruegues que te deje y me aparte de ti, porque donde quiera que tú fueres iré yo, y donde quiera que vivieres viviré. Tu pueblo será mi pueblo y tu Dios será mi Dios. Donde murieres moriré yo, y allí seré sepultada. Así me haga Jehová y aún me añada, que solo la muerte hará separación entre nosotras 2. Y viendo Noemí que estaba tan resuelta a ir con ella, no dijo más. Así que quiero que veamos en primer lugar una promesa de por vida. Ruth era una mujer sumamente fiel. Ella había visto el testimonio de su suegra Noemí y había aprendido de ella. La amaba tanto que no estaba dispuesta a dejarla, incluso si eso la llevaba a la muerte. Una promesa que Dios se tomó en serio.
La declaración de Ruth fue: tu Dios será mi Dios. Cuando Dios ve un corazón dispuesto, ocurren poderosos milagros y las puertas del cielo se abren para nuestras vidas. Ruth era una mujer sumamente fiel. Cuando llegaron a Belén de Judá, no fue algo fácil para Noemí. Dice que todos tenían compasión de ellas y se preguntaban: ¿no es esta Noemí? Y ella les respondió: no me llamen Noemí, que significa placentera, sino llámenme Mara, que significa amarga, porque Jehová dio testimonio contra mí. Claro, eso era lo que ella pensaba en ese momento, porque la pérdida la había llevado a pensar eso. Pero, sin embargo, a pesar de todas las circunstancias externas, Ruth no se apartó de su suegra, ¿no? Ella fue fiel. Por el contrario, siempre perseveró durante todo el traslado hasta el nuevo hogar y nunca la dejó sola, ¿no? Permaneció fiel en la palabra y en la promesa que le había hecho a su suegra. Y a esto me lleva a reflexionar que cuando prometemos de todo nuestro corazón, nuestras acciones deben acompañar esa promesa. Así es Dios. Él espera nuestra fidelidad y lealtad. Si actuamos así delante del Señor, vamos a actuar así de la misma manera, de la misma forma con todas las personas que nos rodean. En segundo lugar, veo que Dios bendice tu esfuerzo. Dios bendice el esfuerzo del ser humano. Ruth le ruega a su suegra ir al campo en el capítulo 2, ¿sí? Porque no había que comer, y trabajar recogiendo espigas para poder alimentarse, dispuesta a sacrificarse por su suegra y por ella. Dice que trabajó desde la mañana hasta la hora del descanso sin parar ni por un momento. Pero también ella hizo una declaración. Ella dijo: hallaré gracia ante los ojos de alguien. Es una declaración que muestra la fe que se estaba gestando en el corazón de Ruth, ¿sí? Una declaración que permitió ver el poder de Dios. Y dice allí en el capítulo 2, versículo 8 al 13, dice: entonces Booz, que era el pariente de Noemí, dijo a Ruth: oye, hija mía, no vayas a espigar a otro campo, ni pases de aquí, y aquí estarás junto a mis criadas. Mira bien el campo que sieguen y síguelas, porque yo he mandado a los criados que no te molesten. Y cuando tengas sed, ve a las vasijas y bebe del agua que sacan los criados. Entonces ella, bajando su rostro, se inclinó a tierra y le dijo: ¿por qué he hallado gracia en tus ojos para que me reconozcas siendo yo extranjera? Y respondiendo Booz, le dijo: he sabido todo lo que has hecho con tu suegra. Y así te dice el Señor hoy: he sabido todo tu trabajo, he sabido de todo tu esfuerzo, he sabido de tus lágrimas, he sabido de ti. Eso es lo que Dios nos dice hoy, ¿no? Y que dejando a tu padre, le responde Booz, y a tu madre y la tierra de donde naciste, has venido a un pueblo que no conociste antes. Jehová te recompense según tu obra, y tu remuneración sea cumplida de parte de Jehová, Dios de Israel, bajo cuyas alas has venido a refugiarte. Me encanta ese versículo, es precioso. Y ella dijo: Señor mío, halle yo gracia delante de tus ojos, porque me has consolado y porque has hablado al corazón de tu sierva, aunque no soy como ni una de tus criadas. Ahí vemos un poco también de la baja autoestima, ¿no?, que puede tener una persona que aún está intentando conocer a Dios. Pero yo veo y reflexiono sobre todo esto, que cuando Dios bendice tu esfuerzo, Dios bendice tu lealtad y fidelidad hacia Él y hacia los tuyos también, ¿no? Porque la bendición no solamente había llegado para Ruth, sino también para Noemí, su suegra. Porque también vemos que las personas están viéndote. Vos estaba viendo a Ruth, y el Señor toca los corazones para bendecir y recompensar nuestras obras cuando nosotros actuamos con un corazón sincero delante de las personas y delante de Dios también. En tercer lugar, la redención viene de parte de Dios, y acá hacer énfasis en el título del mensaje. Dice que Noemí se entera que el campo en el que Ruth había espigado, en el que Ruth había trabajado, era el campo de Booz, y que este era uno de los que podía redimirla, ¿sí? Y acá quiero explicarte un poco sobre la redención. Es una antigua práctica o tradición del pueblo de Israel, que cuando un hombre fallecía, el pariente más cercano tenía la posibilidad de redimir sus tierras, sus propiedades, y también a su esposa, ¿no? Y darle descendencia para que el nombre del fallecido no se corte o no muera.
Así que era una de las tradiciones más importantes y Noemí entiende esto. De hecho, aconsejó a Ruth a hacer tal y como vos le había mandado, porque todo esto era para su bien. Noemí podía ver el favor de Dios y la posibilidad de una futura redención, ¿no? Algo que podría cambiar totalmente su historia de vida, lo que estaban viviendo a través de la pérdida y que le daba a Noemí esperanza, ¿sí? Dios empezó a darle esperanzas a Noemí. Frente a esto, Noemí comienza a instruir a Ruth, le habla sobre esta posibilidad de casarse con vos y le da diferentes directivas y consejos para contraer matrimonio, ¿no? Y ahí, bueno, ella se va a presentar delante de vos. Es una historia en la que podríamos hablar horas, pero quiero leerte Ruth capítulo 3, versículo 9 al 11, y dice: entonces dijo, ¿quién eres? Cuando ella se acerca a vos, ¿no? En el tiempo de la siega, y de noche se le aparece, bueno, era también una tradición del pueblo, el hombre tenía que hacerse responsable de esa mujer, así que, pero me encanta lo que hace vos acá. Dice: ella respondió, yo soy Ruth tu sierva, extiende el borde de tu capa, esta tradición, sobre tu sierva por cuanto eres pariente cercano. Y él dijo: bendita seas tú de Jehová, hija mía, has hecho mejor tu postrera bondad que la primera, no yendo en busca de los jóvenes, sean pobres o ricos. Ahora pues, no temas, hija mía, yo haré contigo lo que tú me digas, pues toda la gente de mi pueblo sabe que eres mujer virtuosa. Esta es la mujer de Proverbios 31, ¿no? La mujer virtuosa. Y vos se comprometió a resolver este asunto a como dé lugar. Vos era un hombre de Dios que amaba hacer la voluntad del Señor y no descansaría hasta ver la redención de Ruth y de Noemí. Vos sabía que la redención venía de parte de Dios, independientemente si iba a redimir él o el otro pariente que era más cercano, ¿no? Y esto me hace pensar que la redención para vos y para mí siempre va a venir de parte de Dios, aunque el Señor use diferentes personas, siempre la redención viene de parte de Dios para nosotros. Jesucristo eligió redimirnos, eligió volver a comprarnos, nos eligió a nosotros para adorarle, ¿no? Y en cuarto lugar, veo yo que los planes de Dios siempre muestran su amor, ¿no? Y aunque el pariente más cercano rechazó el redimir a Ruth, porque cuando él dijo, bueno, la tierra sí, pero cuando vos le dices, bueno, tenés que casarte con Ruth y redimirla, y él le dijo, no sea que dañe mi heredad, claro, porque Ruth era moabita, ¿sí? Pero vos ya había tomado una decisión, ¿no? Y entonces él decide tomarla como esposa y que el nombre de Elimelec y de Malón no sea borrado de entre sus hermanos. Dice que vos tomó a Ruth como esposa y todos eran testigos de esta redención. Los deseos eran llenos de amor y de bendición para ellos. Había declaraciones de fe sobre cada uno de estos integrantes de la familia, no solamente sobre Ruth y vos, sino también sobre Noemí. Dice ahí el capítulo 4, versículo 11 al 16. Y dijeron todos los del pueblo que estaban a la puerta de los ancianos, y dijeron todos los del pueblo que estaban a la puerta con los ancianos, testigos somos. Jehová haga a la mujer que entra en tu casa como a Raquel y a Lea. Esto le estaban declarando a vos, ¿sí? Las cuales edificaron la casa de Israel. Y tú seas ilustre en Éfrata y seas de renombre en Belén. Estaban declarando proféticamente lo que iba a pasar sin saberlo. Y sea tu casa como la de Fares, el que Tamar dio a luz a Judá por la descendencia que de esta joven te dé Jehová. Vos, pues, tomó a Ruth, y ella fue su mujer, y se llegó a ella, y Jehová le dio que concibiese y diese a luz un hijo. Y las mujeres decían a Noemí, loado sea Jehová, que hizo que no te faltase hoy pariente, cuyo nombre será celebrado en Israel. No, esta declaración profética que luego se iba a cumplir, porque la palabra de Dios es la palabra profética más segura, el cual será restaurador de tu alma y sustentará tu vejez, pues tu nuera que te ama lo ha dado a luz, y ella es de más valor para ti que 7 hijos, y tomando Noemí el hijo lo puso en su regazo y fue su haya. Y esto me lleva a pensar que por la redención que viene de parte de Dios, nosotros también podemos cumplir el propósito a través de diferentes personas que nos rodean, ¿no?
Porque la redención viene de parte de Dios, tu redención viene de parte del Señor, no solo de una persona. Tu bendición viene de parte de Dios, quien ve tus obras, quien ve tu lealtad y tu fidelidad. Dios quiere llevarte hacia el camino de su propósito eterno. Y a modo de conclusión, quiero hablarte un poco sobre el significado de la redención. Es un acto de pagar un precio o ofrecer un sacrificio para liberar a alguien o algo de una situación de esclavitud, opresión o condenación. Noemí y Ruth sentían que estaban condenadas por la pérdida. Pero Dios siempre va a traer un plan de redención para nosotros. Así como lo hizo con ellas, lo va a hacer en nuestras vidas. Vos fue un hombre guiado por Dios para redimir a Ruth y a todo su pasado de hambre, de pobreza, de pérdida, de tristeza y tantas cosas más. Porque vos también era un hombre bendecido que tenía muchos trabajadores, que tenía muchas siervas también. Y era un hombre que fue bendecido en su economía, ¿no? Pero la redención en sí siempre viene de parte de Dios. Es Dios quien está interesado en darle propósito a nuestra vida. Quiero que vean el propósito de Dios para Ruth, una mujer extranjera de un pueblo enemigo del pueblo de Dios, de Israel, y que no era conocida por nadie y había perdido todo, había perdido a su esposo, se había alejado de su tierra, incluso de su fe, entre comillas, porque los moabitas tenían dioses paganos, ¿sí? Pero había conocido la fidelidad, la lealtad y también iba a conocer el poder de Dios, ¿no? Así que esa fidelidad va a ser la que Dios premie, la que Dios levante, por supuesto, en nuestra vida, porque muchas veces no lo podemos ver, pero cada pérdida también trae una bendición de parte de Dios, ¿no? Entonces dice ahí el capítulo 4, versículo 17 al 22, y le dieron nombre a las vecinas diciendo, le ha nacido a Noemí un hijo, claro, porque no había diferenciación, es decir, cuando uno redimía literalmente era como que la persona fallecida esté viva, ¿sí? Y que sea como su hijo literalmente. Esto es tremendo, me encanta hablar de esto. Y dice que lo llamaron Obed, ¿sí? Este es el padre de Isaí, padre de David. Estas son las generaciones de Fares. Así termina el capítulo 4. Dice, Fares engendró a Esrón, Esrón engendró a Ram, y Ram engendró a Aminadab. Aminadab engendró a Nazón, y Nazón engendró a Salmón. Salmón engendró a Boz, y Boz engendró a Obed. Obed engendró a Isaí, e Isaí engendró a David. El propósito de Dios era ni más ni menos que a través de la vida de Ruth llegara a nosotros el Mesías Salvador del mundo, quien tenía que ser del linaje de un rey, en este caso David, que va a ser el bisnieto de Ruth, ¿no? Tremendo, esto es tremendo, gente, porque Noemí y Ruth y vos jamás se lo imaginaron, ¿no? Pero si vos no se hubiese casado con Ruth, literalmente Cristo no hubiese nacido y hoy no estaríamos acá donde estamos porque no habría iglesia, no habría evangelio, no habría salvación, no habría redención. Pero tremendos son los planes de Dios, son más altos y más poderosos que los nuestros. Y hoy te invito a hacer esa promesa de por vida, ¿sí? Que Dios sea el único Dios en tu corazón, como Ruth lo eligió. Vos también lo puedas elegir, porque Dios va a bendecir tu esfuerzo, va a bendecir la obra de tus manos, porque la redención siempre viene de parte de Dios y los planes de Dios muestran su amor hacia nosotros siempre, siempre. Y algo que el Señor también me hablaba en estos días, leyendo el libro, es que siempre que suframos una pérdida, va a ser difícil, va a ser duro, quizá vamos a sentirnos como Noemí, que la mano del Señor salió contra nosotros, pero no. Déjame decirte que incluso a través de las pérdidas, el Señor siempre está a nuestro favor, el Señor tiene un propósito grande para cada uno de nosotros, así que espero que el Señor te haya hablado a través de esta palabra. Podríamos hablar horas, me encanta este libro, tiene mucho contenido y muchas cosas de las que podríamos hablar durante mucho tiempo, pero hasta aquí hemos llegado hoy. Déjame orar rápido por vos. Señor, yo te doy gracias por cada persona que está escuchando este podcast detrás
de la pantalla, te pido que los bendigas, que los abraces y que incluso si están pasando algún momento de pérdida, puedan estar firmes y convencidos en que la redención siempre viene de tu parte y que vos vas a cumplir el propósito en cada uno de nosotros. En el nombre de Jesús, amén. Querido amigo, amiga que me estás escuchando, nos vemos el siguiente lunes en un nuevo episodio. Te invito a que puedas compartir y suscribirte al canal si te gustó y puedas publicarlo en diferentes redes sociales para que otras personas más escuchen palabra de Dios. Bendiciones para todos.